Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Gracias a los que ya se suscribieron, gracias a los que están compartiendo y gracias a los que siguen regresando una y otra vez a aprender junto conmigo. Ya saben que la meta de este canal es de llevar almas a Jesús y de mejorar nuestra vida por medio de la fe. Y hoy vamos a aprender de la biografía del Padre Pío de Petrelcina. El Padre Pío de Petrelcina nació en 1887 y murió en 1968. Su fiesta se celebra el 23 de septiembre. La vida del Padre Pío de Petrelcina, su historia y biografía. Su juventud de 1887 a 1903. Francesco Forgione, más conocido como Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en Petrelcina, un pueblo al sur de Italia. Sus padres se llamaban Horacio Forgione y María Giuseppina de Nucio. Sí, continuamos. Fue bautizado el día después de su nacimiento, vivió su infancia y sus años de juventud en Petrelcina, en un ambiente campestre, sereno y tranquilo entre la casa, la escuela y la iglesia. La idea de entregar su vida por completo a Dios estuvo presente desde pequeño. Uno de sus directores espirituales, el capuchino padre Agostino Daniel, contó que a los 5 años de edad comenzaron los éxtasis y las apariciones del Padre Pío. Otro de sus directores espirituales, el padre Benedetto Nardella, en algunas de sus notas indicaba, a los 5 años ya siente la necesidad de entregar su vida al Señor. Sobre el altar se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús, que le hace señas de acercarse y le coloca su mano en la frente. Desde aquel momento sintió crecer en él fervor de amarlo y de entregarlo todo a Jesús. A los 12 años recibió la primera comunión y el año siguiente recibió la confirmación. Padre Pío, noviciado y fraile. Padre Pío, fraile capuchino de 1903 a 1910. Francesco deseaba llegar a ser un fraile capuchino. Su deseo era ese. En el noviciado de los frailes menores capuchinos de la provincia religiosa de Sant'Angelo, Foggia, Italia, el 22 de enero de 1903 visitó el hábito capuchino. Tomó el nombre del hermano Pío el 22 de enero de 1904. Y también les quiero mencionar que esta fue la casa donde vivió el Padre Pío. Como pueden ver, les voy a mostrar también su recámara, diferentes cosas. Esta es la familia Forgione, que viene siendo el papá y la mamá, y también tuvo otros hermanos. ¿Okay? El, en el noviciado, el 22 de enero de 1903, vistió el hábito capuchino y tomó el nombre de hermano Pío. El 22 de enero de 1904 emitió la profesión de los votos simples y a continuación fue transferido al convento de Santa Elia en Pianici, Campobasso, en el cual el 27 de enero de 1907 emitió la profesión de los votos solemnes. Durante los años 1904 a 1909, el Padre Pío viajó por varios continentes para completar sus estudios escolásticos y teológicos. Estuvo obligado constantemente a regresar a su casa por motivos de salud. El 18 de julio de 1909 fue ordenado diácono en la iglesia del convento de Marcón.
Los años del Padre Pío en Petrelcina. Siempre tenía enfermedad y también allí de 1910 a 1916 sufrió enfermedad y ahí también practicó su sacerdocio. Siempre por razones de salud, el hermano Pío se vio obligado a permanecer en Petrelcina. Acogido por su familia, a finales de 1916 fue asignado al convento de Santa Ana de Foggia. Esta era su casa. El 10 de agosto de 1910 fue nombrado sacerdote en la capilla del Duomo Benevento con la presencia únicamente de su madre, ya que su padre había emigrado a América. Su permanencia en Petrelcina se caracterizó por ejercer en el ministerio sacerdotal en colaboración con el párroco desde una vida de plegarias intensas hasta una constante correspondencia con sus padres espirituales. Desde siempre, en 1911, se empezaron a aparecer en sus manos los primeros estigmas no permanentes. El acontecimiento se repitió prácticamente cada semana hasta 1918. En este periodo, el Padre Pío estaba siempre enfermo, sujeto a constantes acosos, particularmente diabólicos, y visitado por múltiples visiones celestiales. El 6 de noviembre de 1915 fue llamado a las armas en el distrito de Benevento y transferido inmediatamente a Nápoles. Su breve época militar fue interrumpida debido a las largas licencias médicas y terminó el 16 de marzo de 1918 cuando por sus pésimas condiciones físicas lo dan de baja. Padre Pío, estigmas y dones místicos. El Padre Pío, pobrecito, los años de los fenómenos místicos y dones divinos que fue de 1918 y 19, el 28 de julio de 1916, acompañado del padre Paulino, llega por primera vez a San Giovanni de Redondo. En aquel convento es retenido provisoriamente y se convierte en su residencia hasta su muerte, que es el 23 de septiembre de 1968. En los primeros años, el Padre Pío continúa su correspondencia epistolar con sus directores espirituales, con sus hijas espirituales y con las numerosas almas que se reunían ante él. En el convento recibe el cargo de director y docente de los seminarios. Llegado el momento justo, se forma alrededor del Padre Pío un grupo de fieles deseos de seguirlo espiritualmente. Nace el primer grupo de oración. Y todavía en todo el mundo hay grupos de oraciones del Padre Pío y la gente tiene una gran devoción. Pues yo soy una de sus hijas espirituales también. Aquí tenemos unas fotos de la iglesia y en los primeros 2 años el Padre Pío continuó, como les digo, su correspondencia epistolar. Desde el 5 al 7 de agosto recibe la transverberación del cuerpo, que quiere decir, es como una lanza que le llega hacia él. Ahorita les voy a mostrar esa foto. El Padre Pío, aflicciones y adversidades. El Padre Pío fue calumniado y hubo muchas acusaciones. De 1919 al 1931, este periodo fue muy movido y doloroso en la vida del Padre Pío. En 1919 surgieron algunos artículos periodísticos sobre la estigmatización
beatización del Padre Pío y se inician rumores de locura cada vez más abundantes dirigidos hacia el convento de San Giovanni de Redondo. Los devotos concurren principalmente para escuchar su misa y para hacerse confesar. Se inicia el vórtice de las calumnias y acusaciones en contra del Padre Pío. La Santa Sede se vio obligado a intervenir imponiendo restricciones al Padre Pío y disponiendo su alejamiento del convento de San Giovanni de Retondo. Esta decisión provoca una fuerte reacción de los devotos, los cuales se alzaron preocupados sobre la posible transferencia del Padre Pío. La orden se suspende poco después. Paralelamente, se realizan numerosas inspecciones médicas y espirituales de parte del Tribunal Supremo de la Sede. El Padre Pío en este periodo continuó su vida de plegarias apostólicas en el ministerio de la confesión, en la perfecta obediencia a sus superiores y la jerarquía eclesiástica. El Padre Pío, suspensión del ministerio. Imagínense, pobrecito, cuánto sufrió el Padre Pío. Padre Pío, años de la segregación de 1931 a 1933. El 9 de junio, la Santa Sede ordenó al Padre Pío la suspensión de todos los ministerios, con excepción de las misas que habría tenido que realizar solo y sin fieles en la capilla interna del convento. Durante todo el periodo de segregación, que duraron hasta el 15 de julio de 1933, la vida del Padre Pío se desmoronaba. Así, aproximadamente 2 horas para la celebración de la misa, plegarias y oraciones hasta el mediodía, interrumpidas por aproximadamente 1 hora de estudio. En la tarde, más plegarias desde el atardecer hasta casi la medianoche. El Padre Pío, los peregrinos y los penitentes. Padre Pío, los años de relativa calma de 1933 al 55. El 16 de julio de 1933, el Padre Pío recibió el permiso para celebrar nuevamente la misa en la iglesia. Sucesivamente le viene otorgado la facultad de confesar solo a los hombres y algunos meses después a las mujeres. Retomó su ministerio mártir del confesionario. Las penitencias que ocurren para recibir la absolución sacramental crecen de manera impresionante. Los superiores del convento están obligados a disponer de un sistema de reserva para poder manejar la gran cantidad de personas y mantener el orden. Los fieles también concurren numerosos para participar en su misa. La iglesia del convento es incapaz de contener tantas personas. Tanto es así que el 5 de julio de 1954 el Padre Pío se vio obligado a celebrar la misa al aire libre en la plaza exterior de la iglesia. Durante este periodo se registran visitas de ilustres personajes intelectuales y políticos provenientes de todas las partes del mundo. El Padre Pío fundó los grupos de oración en respuesta a las apremiantes apelaciones del Papa Pío 12, que invita a la plegaria. Démonos qué hacer, dice, recogiéndose la manga. Respondamos nosotros primero a esta apelación, dejando al pontífice de Roma. Hoy se cuentan al menos 2,000 difusiones en todo el mundo. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el Padre Pío fue un ángel esperanzador de numerosas esposas y madres que iban con él para pedir oraciones dedicadas a sus seres queridos que se encontraban en combate y tener noticias de su suerte. También en este periodo de relativa calma no faltaron las penumbras, en particular las cartas anónimas que descreditaban su consulta moral. El Papa Giovanni 23 ordenó posteriormente investigaciones sobre el Padre Pío. Un decreto de la Santa Sede condenó algunos libros no autorizados sobre la vida y obra del Padre Pío. El Padre Pío, operaciones sociales. Fue un periodo en el que el Padre Pío comenzó a esforzarse por beneficiar a la sociedad, esfuerzos que luego tuvieron un crecimiento increíble. En 1900
47, el 19 de mayo, comenzó la construcción de un hospital que el santo de Petrelcina ha deseado enormemente, llamado Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alivio del Sufrimiento. 5 de mayo de 1956 se inaugura el Hospital Casa de Alivio del Sufrimiento, una estructura hospitalaria tecnológicamente a la vanguardia. Ay, ay, ay. Y está muy bonito todo eso, ¿eh? El 2 de julio de 1956 se inician las labores para la construcción de la nueva iglesia para hacerle frente al constante aumento de devotos. En 1956, de 1958, inauguración de asilos, escuelas y de un centro de formación profesional. 1 de julio de 1969, consagración de la nueva iglesia dedicada a Santa María della Grazie. ¿Qué es la Santa María de las Gracias? Ay, está hermosa esa iglesia. Los últimos años de la vida del Padre Pío, los últimos años de la vida, una misteriosa enfermedad iniciada el 25 de abril del 1959 terminaría el 7 de agosto durante la visita de la Virgen de Fátima en San Giovanni Rotondo. El Padre Pío atribuyó su curación a la intervención de la Virgen del 30 de julio al 17 de septiembre. La visita apostólica de Monseñor Carlos Macari hace explotar nuevamente el caso de Padre Pío. La prensa ataca con violencia las jerarquías eclesiásticas, la orden de los frailes capuchinos y el convento de San Giovanni Rotondo. La condición de su salud fue empeorando conforme pasaban los días. Padre Pío camina con mucha dificultad y poco a poco necesita usar la silla de ruedas. A menudo no lograba celebrar la misa y el hecho comienza a desatar preocupación entre los fieles. Cada vez más y más frecuente, el Padre Pío prefería permanecer solo y rezar. El 24 de noviembre de 1961, por concesión de la Santa Sede, comienza a celebrar la misa sentado. El 10 de agosto de 1960, el Padre Pío celebra 50 años de sacerdocio en 1962 y los años siguientes recibió la visita de numerosos obispos y otros prelados directamente desde Roma por el Concilio del Vaticano. Padre Pío, último periodo de vida. Esta fue la pila donde lo bautizaron. El 22 de septiembre a las 5, el Padre Pío celebró la Santa Misa. Al finalizar tuvo un fuerte colapso sobre el altar. Se aproximó al confesionario para confesarse, pero por su mal estado debió desistir. A las 10:30 bendijo a la multitud que se reunía en la plaza fuera de la iglesia. A las 18 horas bendijo a los fieles reunidos con una plegaria en la iglesia. En el corazón de la noche, a las 2:30 del 23 de septiembre de 1968, muere después de haber hecho la confesión sacramental, renovando los votos religiosos y recibiendo el sacramento de la unción de los fieles. A las 15:30 del 26 de septiembre se celebra el solemne funeral al cual asistieron aproximadamente 100,000 fieles. A las 22 horas con 30 minutos del mismo día fue sepultado. Padre Pío Venerable, Beato y Santo. El 20 de marzo de 1983 inician el proceso para la canonización del siervo de Dios. El 21 de enero de 1990 el Padre Pío es proclamado venerable por el Papa Juan Pablo II. El 2 de mayo de 1999, el Padre Pío es declarado beato con una celebración memorable en la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa Juan Pablo II. El 16 de junio de 2002, el Padre Pío es proclamado santo por su santidad Juan Pablo II.
La memoria litúrgica de San Pío de Pietrelcina está insertada en el calendario romano el 23 de septiembre, día de su ascenso al cielo. Y esta información la agarré de un blog devocional dedicado a Padre Pío que se llama padrepiodepietrelcina.com. Y pues ya saben, queridos hermanos, si estás escuchando esta información, pues si estás atravesando algún momento difícil y deseas fortalecer tu fe, pues bueno, mira, ora, reza tu rosario y no te preocupes. Y si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete. Y también vas a encontrar más información acerca del Padre Pío, oraciones, y también en mi lista de reproducción están los enlaces para que reces el Santo Rosario, porque el rosario es una de las oraciones que el Padre Pío rezaba constantemente. Así es de que muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Les hablé de la preparación para el noviciado. Les mostré, este es el Cristo que está allí en la iglesia nueva, que está hermosísima. Esta crucecita que la puedes ver cuando estás mirando allí en el santuario. Otra de las cosas que aprendí al ir en ese peregrinaje es que el Padre Pío amaba a los animales. Y también estuvo allí en el noviciado de Marcón. Aquí la sonrisa del Padre Pío. Y luego les voy a hablar de más temas. Así es de que sigan regresando porque tengo muchas cosas que compartir con ustedes del Padre Pío. Que Dios los bendiga a ustedes y a los que ustedes